buenos días. A continuación voy a hablar sobre 3 temas que me parecieron de vital importancia en la materia de geografía. El primer tema de ellos habla sobre la pobreza y marginación en el mundo y en México. El segundo tema del que voy a hablar, y no menos importante, es la desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México. El tercer tema, y para concluir, es discriminación y justicia social en el mundo y en México. La pobreza y la marginación son 2 fenómenos sociales que están muy interrelacionados entre sí, debido a que los pobres son marginados muchas veces por su comunidad y por otro lado ciertos grupos o personas son marginados por la sociedad y esto los sumerge en un estado de pobreza o de exclusión social, ya que no les toman la debida importancia o los marginan, un tipo bullying se podría llamar así. La marginación es una forma de discriminación y tiene efectos directos en la vida de millones de personas. Las personas marginadas, sin importar la causa, poseen menos acceso a diferentes recursos y capacidad para hacer valorar sus derechos. No los toman en cuenta. En los países pobres, al tener un menor nivel educativo y a veces una cultura, ideas y costumbres antiguas, hace que sigan marginando a ciertos grupos, obligándolos a permanecer en un nivel mínimo de supervivencia. La marginación perpetúa la pobreza debido a que no le permite a las personas conseguir un empleo, dificulta el acceso a la educación y a la ayuda social. En conclusión, y al respecto a todos sus derechos humanos y económicos al que tienen derecho por ser personas y habitantes ciudadanos de un país. Millones de personas del mundo y en particular las mujeres y niños son los más afectados por la pobreza y la marginación. Tú me vas a decir qué ves en ellas, ¿ya? ¿Qué ves aquí? Ahí es donde juego con mis hermanitos. ¿Y aquí qué ves? Ese es mi perrito oso. ¿Qué ves? Ahí es la cama donde duermo con mis hermanitos. ¿Qué ves aquí? Ahí es donde cocina mi mamita. ¿Y acá? Esa es una película. El segundo tema del que voy a hablar lleva por nombre hambre y desnutrición en el mundo y en México. Los tipos de desnutrición que puede adquirir el niño presentan distintas evidencias externas, desde signos inflamatorios de hinchazón en su abdomen o delgadez extrema, o una combinación de ambas. También puede estar representada por niños que lucen sanos y en su peso ideal, pero a través de un examen de laboratorio se devela su estado. En los países en vías de desarrollo suele ser una gran causa de mortalidad infantil y su combate es la razón de ser de cientos de organizaciones. Un chico desnutrido es una persona que no podrá desarrollarse física ni intelectualmente, ya que la formación del sistema nervioso central está determinada en los 2 primeros años de vida. El hambre es la sensación que indica la necesidad del alimento. Entonces, en condiciones de normal alimentación, suele aparecer unas horas después de la última comida. La desnutrición primaria puede deberse a una falta de ingesta de alimentos o por exceso de gasto calórico. La desnutrición no es nada más que un estado al que llega la persona por déficit de nutrientes o energía. Con esta situación tiene riesgo de enfermar y morir. Las causas se deben en general a la falta de recursos culturales, educativos, sanitarios y económicos,
para adquirir, manipular y seleccionar alimentos y así cubrir sus necesidades o evitar enfermedades que comprometen el estado nutricional. En los países en vías de desarrollo, la desnutrición infantil se encuentra entre las primeras 5 causas de mortalidad y se inserta en un contexto de variables sociales, económicas y culturales que además de ser muy desfavorables, son por sí mismos factores de riesgo que alteran el desarrollo infantil. La desnutrición es fundamentalmente consecuencia de una patología social, la pobreza, en el sentido global de carencias. La discriminación es un fenómeno de larga vida y que por desgracia se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde sus más remotas épocas y que lamentablemente todavía subsiste actualmente en nuestros días. A pesar de ello, los esfuerzos tendientes a erradicarla y a lograr por tanto el goce efectivo de los derechos para todos los seres humanos han sido como bien recientes, a pesar de que por primera vez en 1789 la famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano universalizó los derechos para todos los hombres sin distinción, al señalar en el artículo primero que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Sin embargo, dicha afirmación en aquel entonces implicaba una idea mucho más restringida, al referirse en realidad solamente a un tipo específico del ser humano. No sería sino hasta una vez concluida la Segunda Guerra Mundial que la lucha por la igualdad de derechos de todos los seres humanos sería emprendida con seriedad, pues solo a partir de entonces y en vista de las abominables prácticas discriminatorias y las muchas atrocidades y males que ambas guerras causaron a la humanidad, los gobiernos de los primeros principales países del mundo se comprometerían a tratar de evitar que ello se repitiera, buscando lograr para todos, de los pueblos e individuos, la igualdad de derechos y prohibiendo en consecuencia la discriminación y por tanto todas aquellas distinciones injustificadas que pudieran afectar a las personas en el goce de sus derechos fundamentales. Con esto doy por terminada mi participación en esta grabación. Hablé de los 3 temas que me parecieron más importantes en la materia de geografía. Gracias.